Seguimos hablando del imperio de Grecia y esta es la parte número 37. En Daniel capítulo 8, versículo 21, hablando acerca del macho cabrío, dice que es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, es decir, Alejandro. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y Daniel capítulo 11, versículo 3 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder, es decir, Alejandro. Versículo 4, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Cuando Alejandro estaba agonizando, algunos se acercaron para decirle de quién sería su sucesor. Y la respuesta de Alejandro fue que siga adelante el más fuerte. Así surgieron 4 sucesores de Alejandro. Uno es Casandro, el otro es Ptolomeo, el otro es Seleuco y el otro Lismaco. Casandro recibió Grecia y Macedonia, Ptolomeo recibió Egipto, Seleuco recibió Siria y Asia Oriental, y Lismaco recibió Asia Menor y Tracia. Se dividió en 4 partes, Casandro, Ptolomeo, Seleuco y Lismaco, y se cumple la segunda parte de la profecía del cómo se iba a dividir y del cómo iba a terminar el imperio griego. El imperio griego cae bajo el dominio de la sexta potencia, obviamente en el orden que llevamos, y es Roma. Así decayó el imperio griego para continuar con el imperio romano, pero no es así porque nos falta hablar de su filosofía, siendo muy importante. La filosofía griega, al igual que la mitología griega, lograron algo y es envenenar el mensaje del reino, porque lo contaminó, donde los filósofos griegos en sus ideas, en sus planteamientos, lograron afectar el mensaje del reino y la comunidad cristiana que empezaba a crecer. Ya con el imperio romano veremos del cómo afectó a los cristianos judíos, como lo veremos más a fondo cuando veamos el imperio romano. Ahora sí, viene la pregunta. ¿Quién fue el Darío a quien Alejandro se enfrentó? Sabiendo que el antagonista lo fue Darío y el protagonista lo fue Alejandro. Ya lo vimos, ya hemos visto con anterioridad que en la Biblia aparecen 3 Daríos, 3 Artajerjes y 3 Jerjes. Vimos que hubo un Darío el Medo que interactuó con Daniel, quien lo envió al foso de los leones. Ya lo vimos. El otro es Darío Histaspes o Darío el Grande o Darío I, de quien habla Esdras en la reconstrucción del templo. Y el otro es Darío Ocus o Notos, que aparece en el libro de Nehemías. Incluso, si recordamos un video más anterior, tratamos de decir que tal vez fue Darío Ocus o Notos, pero no fue este Darío. Este Darío que se enfrentó a Alejandro no es ninguno de los 3 Daríos anteriores. No podemos confundirlos. Ninguno de estos Daríos es el Darío que se enfrentó a Alejandro. El Darío que se enfrentó a Alejandro fue el Darío III, o también llamado históricamente, mas no bíblicamente, sino históricamente llamado Darío Codomano. En la historia secular y no bíblica, con respecto a Persia y sus gobernantes, aparecen muchos Daríos, así como muchos Jerjes y como muchos Artajerjes. Solo nosotros tuvimos en cuenta en el estudio pasado los que aparecen ya sea con nombre y se mencionan en el registro bíblico: el Medo, el Histaspes, el Ocus o Notus, pero no aparece Darío III. Muchos gobernantes aparecen con nombre en la Biblia, como Nabucodonosor, como cuando la profecía lo llama mi siervo, Asiro lo llama como mi pastor, y ya vimos el por qué. Sin embargo, Darío III
o Codomano no aparece en el registro bíblico ni con nombre ni referenciado, como tampoco aparece en la Biblia como Alejandro. Pero sabemos que es Alejandro porque dice en la visión del macho cabrío que tenía un cuerno, que era el príncipe o el rey de Grecia. Entendimos que no fue Filipo II porque fue rey de Macedonia. Y sí, quien fue rey de Grecia confirmado lo fue Alejandro. Pero ¿cómo vamos a saber que no fue ni Darío el Medo, ni Darío Histaspes, ni Darío Ocus o Notos? ¿Cómo sabemos eso? Sencillo, por la cronología. En el año 607 a.C., Nabucodonosor destruye Jerusalén. En el año 536 a.C., Ciro, quien conquistó Babilonia junto con los medos y los persas, nombra a Darío el Medo como gobernante corregente de Babilonia, y por la cronología bíblica y secular aparece Darío el Medo. En el año 468 a.C., en el libro de Esdras comienza narrando la reconstrucción del templo, y para ese entonces el gobernante fue Darío Histaspes, el que menciona el libro de Esdras. En el año 456 a.C., en el libro de Nehemías, va a reconstruir a Jerusalén. Encontramos en que el gobernante es Darío Ocus o Notus. Así tenemos estas fechas. Preste mucha atención: 607, 536, 468 y 456. Pero aquí la pregunta es, y preste mucha atención, Alejandro entró a gobernar Grecia en el año 334 a.C. Con esto, si en algún momento usted va a decir en que uno de los tres Daríos que se mencionan en la Biblia fue de quien se enfrentó a Alejandro, un historiador te va a decir en que estás equivocado por la cronología. Nosotros no vimos más Darío, ni más Artajerjes, ni más Jerjes, porque no aparecen más en la Biblia. Pero en los registros históricos sí, aparecen más. En cuanto en el registro bíblico, esos no aparecen. Este Darío III o Codomano, la historia secular dice en la biografía de este rey, Darío III o Codomano fue el último rey persa de la dinastía Aqueménida, una dinastía que fundó Ciro el Grande. Esto sucedió en el año 338 a.C. El eunuco Baboas, jefe de la Guardia Real en el año 338, envenenó a Artajerjes III porque le era un impedimento para Baboas en mantener su poderío como gobernante y como eunuco. Por eso envenenó a Artajerjes III y promovió el ascenso de Arces, hijo de Artajerjes, porque Baboas vio que era mejor quitar a Artajerjes y en su lugar subir a Arces, porque le parecía que se dejaba manejar más por él. Pero luego envenenó a Arces. Eso fue en el año 337 a.C. Lo envenenó porque Arces tampoco se dejaba gobernar. Y este Baboa necesitaba a alguien en el poder que se dejara manejar por él, y este Baboa subió a Darío III. Baboa subió a Darío III Codomano como rey de Persia, pero era un miembro lejano de la dinastía Aqueménida. Este Darío había sobresalido en renombre porque sobresalió en el combate de Campeonas contra los calusios en el noroeste de Irán en una batalla, y allí Darío III sobresalió. Era mensajero de la corte real. Según la historia secular dice que Darío III o Codomano era hijo de Arisames, a la vez era hijo de Ostanes y a la vez era hermano de Artajerjes II y de Sinsigapis, hija de Artajerjes II. La historia dice que Codomano era un aplicativo de su verdadero nombre griego, el cual desconocemos. Cuando Codomano fue rey, tomó el apelativo de Darío para infundir respeto hacia los persas y asegura su legitimidad. Así entendemos en que Baboas asesinó a dos reyes para subir a este que le decían Codomano, que aparentemente era más gobernable, pero Darío prontamente demostró ser más capaz y astuto de lo que esperaba Baboas, es decir,
Darío le salió adelante. En esta ocasión, Baboas también intentó envenenar a Darío III, pero no tuvo éxito porque ya Darío sabía cómo obraba Baboas. Y cuando Baboas le daba una copa a Darío para que bebiera, Darío delante de sus soldados ordenó que primero la tomase Baboas. Así que Baboas tomó la copa envenenada y murió. Aunque otros historiadores dicen que no fue así, que Darío mandó apresar a Baboas y lo mandó a ejecutar, eso se dice después. De eso Darío III Codomano tuvo que ganarse el respeto con los demás sátrapas de toda Persia, y lo logró. Aunque tuvo una muy corta gobernación, en el año 334 sometió a Egipto, que fue su última conquista. Ahora sí, ¿quién enfrentó a Alejandro en Ixos y Gaubamela? Lo enfrentó Darío III o Codomano, aunque huyó en las dos ocasiones. El aplicativo Codomano fue sobre su verdadero nombre, antes que tomara el nombre de Darío III, el cual fue impuesto por él mismo para ganar respeto. Entendamos eso. Pero este Darío III fue traicionado por Besos. Es importante tener en cuenta esto. Porque para un cristiano secular normal no le importa cuál Darío fue el que enfrentó a Alejandro, porque no les importa la profecía, solo que le hablen de prosperidad, sanidad y bienestar. Pero si dado al caso hay un debate sobre esto, con seguridad cronológica podemos demostrar en que Darío III o Codomano fue quien enfrentó a Alejandro, mas no ni Darío el Medo, ni Darío Histaspes, y menos Darío Ocusunotos, los que menciona la Biblia. Por la razón, en ese entonces aún no había nacido Alejandro. Ahora sí, hablemos un poco de la filosofía griega. En cierta ocasión estaba Pablo en Atenas, según lo narrado en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y uno decía, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aquí vemos que Pablo enfrenta a discípulos o alumnos, seguidores de corrientes filosóficas, como lo eran los epicúreos y los estroncos. De estos son corrientes filosóficas griegas de las muchas que existieron. La filosofía griega en su surgimiento, en su papel y en la contaminación del evangelio, eso es lo que veremos en la continuación del imperio de Grecia. Hoy veremos su filosofía en la contribución de la contaminación del evangelio en trigevirsar el mensaje del reino. Primero veremos el significado etimológico de la palabra filosofía. Está construida y formada por dos raíces griegas. La primera es philos, se deriva de la palabra amor, y la segunda, sofía, en griego quiere decir sabiduría. Cuando unimos las dos, decimos en que la palabra filosofía quiere decir amor a la sabiduría o amor al conocimiento. La filosofía pretende dar respuesta a cosas y asuntos tan complejos como la existencia, en las inquietudes del ser humano, de quién no se ha preguntado de quiénes somos, de dónde vinimos, a dónde vamos. La filosofía, en lo que se refiere a la existencia, quiere despejar la mente del oyente dando respuestas a preguntas como del por qué existimos, para qué existimos, de dónde vinimos y lo que es más, a dónde vamos. También quiere responder algo tan inseguro y tan fluctuante como es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y cuál es la verdad? ¿Y cuál de todas las raíces y las fuentes que se defienden y se exponen como verdad? Y si hay una verdad absoluta o si no existe una verdad absoluta. También pretende abordar la moral, que es moralmente correcto, que debo identificar como algo moralmente correcto y de qué cosas no deberíamos hacer.
También quiere responder a asuntos intangibles como la belleza, la mente, el lenguaje, el conocimiento, incluso la inteligencia, en fin, con innumerables incógnitas e incertidumbres que tiene la vida del ser humano, del cómo, del por qué, cuándo, dónde. Así la filosofía quiere decir amor a la sabiduría, que pretende de muchas fuentes, a través de muchos exponentes, respondernos estas grandes incógnitas que tenemos como seres humanos. El término, la palabra filósofo, se le atribuye a Pitágoras, un filósofo de los años 496 al 580 a.C. Se cuenta cuando León, rey de los ilíacos, le preguntó a Pitágoras cuál era su profesión de oficio o a qué se dedicaba. Este Pitágoras respondió: soy filósofo, para indicar ser un amante de la sabiduría o del conocimiento. Ya que abordamos los términos conocimiento y sabiduría, debemos hacernos una pregunta. ¿Acaso conocimiento y sabiduría son lo mismo? Es decir, ¿alguien que tiene conocimiento es sabio o alguien que tiene sabiduría es porque tiene mucho conocimiento? Conocimiento y sabiduría son lo mismo. Conocimiento tiene como sinónimo entendimiento, discernimiento. Inteligencia, razón, juicio e intuición quiere decir que se refiere a lo mismo. Así, mis amados en el Señor, que la palabra de Dios corra y sea glorificada.